Hay noticias que se leen y se olvidan en 10 segundos. Y luego están las otras, las que se quedan dentro, haciendo ruido. Un barco detenido en el Atlántico, pasajeros aislados en sus camarotes, muertes repentinas, un virus que casi nadie conoce, pero cuyo nombre ya empieza a sonar con esa cadencia inquietante con la que sonó, en su día, el de otros patógenos que parecían lejanos, hasta que dejaron de serlo. La escena tiene algo de prólogo, no porque anuncie necesariamente una catástrofe, sino porque contiene todos los ingredientes que disparan la imaginación colectiva. Un buque que no puede desembarcar, un brote aún bajo investigación, autoridades sanitarias midiendo cada palabra y una pregunta que, en cuanto aparece, ya no desaparece del todo. ¿Y si esto no se queda en el mar? ¿Y si el problema no es solo el virus, sino el tiempo que tardamos en entenderlo? ¿Y si España no recibe simplemente un barco, sino el principio de una cadena de decisiones que nadie quiere tomar demasiado tarde? El antivirus no despierta, de entrada, el mismo reflejo inmediato que el coronavirus. No forma parte del vocabulario cotidiano de la mayoría de la población. No hay memoria reciente de confinamientos asociados a ese nombre, ni ruedas de prensa diarias, ni curvas transmitidas en directo por televisión. Y precisamente por eso, inquieta de otra manera. Porque lo desconocido no necesita ser masivo para resultar perturbador. Le basta con abrir una grieta pequeña, al principio, la suficiente para que entren las dudas. ¿Qué se sabe de verdad? ¿Qué no se sabe todavía? ¿Hasta qué punto el riesgo es limitado y en qué momento la prudencia deja de ser calma para convertirse en demora? Ahora mismo, la situación real gira en torno al MV Hondius, un crucero de expedición vinculado a un brote de enfermedad respiratoria grave en el Atlántico. La OMS informó el 4 de mayo de 2026 de 7 casos asociados al barco, de los cuales 2 habían sido confirmados por laboratorio como antivirus y 5 seguían como sospechosos. Entre ellos había 3 fallecidos, un paciente crítico y varios casos leves. Y entonces ocurre lo único que, en teoría, no debía ocurrir. El barco llega a España. A partir de aquí, la pregunta deja de ser solo médica y se vuelve también política, social y psicológica. ¿Qué pasaría si el antivirus llegara a España? No entra entre sirenas ni helicópteros ni escenas apocalípticas. Entra casi en silencio. Esa es la primera trampa. Desde fuera, todo parece bajo control. Un puerto acordonado, personal sanitario protegido, pasajeros desembarcando por turnos, cámaras a distancia, comunicados medidos al milímetro. Nada se rompe, nada estalla. No hay pánico, solo una sensación extraña, casi peor. La de que algo importante está pasando y nadie sabe todavía cuánto de importante. Las primeras horas son tranquilizadoras. O eso parece. Las autoridades repiten que los casos están identificados, que el protocolo funciona, que el riesgo para la población general es bajo. Las palabras son correctas, técnicamente impecables, pero el problema de las palabras correctas es que, después de lo vivido, ya no siempre tranquilizan. A veces producen el efecto contrario. A veces suenan demasiado parecidas a otras palabras, dichas en otros días, en otro invierno, cuando también parecía que todo estaba bajo control. Al principio, la historia no avanza por los hospitales, avanza por los teléfonos. Un vídeo de 20 segundos muestra a una pasajera llorando detrás de una mascarilla. Un audio reenviado cientos de veces asegura que hay muchos más enfermos de los que están diciendo. Un trabajador del puerto cuenta a su familia que vio a 2 personas desplomarse, aunque en realidad solo vio a una y ni siquiera sabe por qué cayó al suelo. Da igual. Internet no necesita precisión. Solo necesita dirección. Y la dirección ya está marcada. Esa misma noche, el nombre del virus deja de ser raro. Empieza a sonar en tertulias, en titulares, en grupos de WhatsApp, en sobremesas incómodas. Hasta ese momento, el antivirus era una palabra ajena, casi exótica. De pronto ya no. De pronto tiene puerto, tiene fecha, tiene imágenes, tiene muertos. Y tiene una ruta de llegada. Ya no pertenece al mundo de los documentales. Pertenece al mapa. A la mañana siguiente aparece el primer giro. Uno de los contactos vigilados en tierra presenta síntomas. Fiebre alta. Dificultad respiratoria. Lo trasladan. Las autoridades insisten en que era esperable, que estaba localizado, que precisamente para eso sirven los controles. Pero el detalle decisivo ya ha escapado. Hay un caso fuera del barco.
Ya no importa si estaba previsto, ni si el protocolo lo contemplaba, ni si el riesgo sigue siendo bajo. A ojos del lector, a ojos del ciudadano, a ojos del país, acaba de cruzarse una frontera invisible. Ya no es el barco, ahora es aquí. Y en cuanto el aquí aparece, todo cambia de velocidad. Los aeropuertos no cierran, los colegios no cierran, las calles no se vacían. No es un regreso inmediato a 2020. Es algo más sutil y por eso mismo más inquietante. Primero se llena el espacio mental, luego el resto viene solo. En las farmacias empiezan a preguntar por mascarillas por si acaso. En las empresas reaparece la expresión teletrabajo preventivo, dicha como una broma por unos y como una propuesta muy seria por otros. En los hospitales, cualquier paciente con fiebre ya no entra solo con fiebre. Entra acompañado de sospechas. Los medios hacen lo que siempre hacen cuando notan el olor de una historia grande. Acercan el objetivo. Cada dato se amplifica. Cada ingreso abre un debate. Cada rueda de prensa genera más preguntas de las que responde. Un experto dice que no hay que comparar este virus con el COVID. Otro recuerda que precisamente ese fue el error la primera vez. Comparar mal y demasiado tarde. Un tercero pide prudencia, un cuarto pide contundencia. El público no se queda con los matices. El público se queda con una impresión más simple y más peligrosa. Ni siquiera los expertos parecen caminar en la misma dirección. Y entonces aparece el segundo caso inesperado. No está vinculado directamente al barco, al menos no de forma evidente. Esa es la clase de frase que incendia un país. No vinculado directamente. Lo bastante ambigua como para no mentir. Lo bastante inquietante como para abrir todas las hipótesis. Durante unas horas nadie sabe si se trata de un contagio secundario, de una exposición anterior, de un error de diagnóstico o de algo peor. Pero a esas alturas ya da igual lo que sea exactamente. La duda sola empieza a producir consecuencias. Las reservas turísticas en Canarias se enfrían de golpe. No se desploman, pero se frenan. Los hoteles reciben llamadas de viajeros que no cancelan todavía, solo preguntan. Y preguntar ya es una señal. Las navieras revisan itinerarios. Los operadores turísticos piden instrucciones claras que no llegan con la velocidad que exigen los titulares. Nadie quiere dar el paso excesivo, pero nadie quiere ser el último en reaccionar. El país entra en esa fase en la que todavía no hay medidas espectaculares, pero ya todo el mundo ha empezado a moverse como si pudieran llegar mañana. En paralelo, las redes hacen su trabajo de demolición. Resucitan vídeos del COVID, mezclan imágenes antiguas con nuevas, citan informes que nadie ha leído, inventan sanitarios, inventan cifras, inventan mapas. Lo falso y lo cierto ya no compiten, se fusionan. Un mensaje alarmista no necesita ser verdad para hacer daño. Le basta con parecer posible durante 10 minutos. Y 10 minutos en una crisis sanitaria son tiempo suficiente para sembrar una semana de desconfianza. La tercera ficha del dominó cae donde casi nunca se mira al principio. En los profesionales sanitarios. No porque los hospitales estén colapsados. Todavía no. Caen porque regresa una fatiga que no se había ido del todo. El simple sonido de ciertas palabras basta para activar memorias enterradas a medias. Aislamiento. Rastreo. Neumonía bilateral. Contacto estrecho. Caso sospechoso. No son solo términos clínicos, son detonadores. En los pasillos no se dice abiertamente, pero todos piensan lo mismo. Como esto se tuerza, el golpe psicológico llegará antes que el epidemiológico. Mientras tanto, el gobierno intenta sostener una línea imposible. Transmitir calma sin parecer ciego. Transmitir gravedad sin desatar pánico. Demasiado optimismo y le acusarán de repetir el pasado. Demasiada dureza y le acusarán de querer gobernar mediante el miedo. La oposición detecta sangre política. Las comunidades autónomas reclaman competencias, datos, margen de maniobra. Europa pide coordinación. Los portavoces comparecen cada vez más, y cuanto más comparecen, más visible se vuelve una verdad incómoda. La información no elimina la incertidumbre cuando la incertidumbre todavía es real. Pasan los días, los contagios no se disparan, pero tampoco desaparecen. Eso es casi peor. Si explotaran, habría un enemigo claro. Si se apagaran, habría alivio. Pero no hacen ni una cosa ni la otra. Se comportan como una amenaza que tantea. Hoy 2 casos, mañana ninguno, después 3, luego 1 grave, después silencio. El país entero entra en una dinámica adictiva de espera y sobresalto. Cada actualización parece definitiva hasta que deja de serlo.
Cada mañana corrige a la anterior. Y entonces alguien pronuncia la frase que nadie quería escuchar en voz alta. Transmisión comunitaria no descartable. No significa que exista, ni siquiera que sea probable, solo que ya no puede excluirse del todo. Pero en ese instante, la historia cambia de género. Hasta entonces era una alerta. Desde ese momento se convierte en posibilidad. Y las posibilidades, cuando se instalan en la imaginación colectiva, empiezan a gobernar conductas reales. Las familias vuelven a discutir si conviene viajar. Las empresas revisan planes de contingencia guardados desde hace años en carpetas olvidadas. Se disparan las búsquedas en Internet. Los bulos se perfeccionan. Los expertos honestos hablan con cautela y precisamente por eso suenan menos convincentes que los fanáticos que lo afirman todo con seguridad absoluta. Esa es otra lección cruel de cualquier crisis. La mentira suele hablar más fuerte que la duda razonable. En este punto, el antivirus ya no es solo un virus, es un espejo. Cada país, cada gobierno y cada ciudadano proyectan sobre él lo que arrastran desde la última gran herida. Para unos, cualquier precaución será insuficiente. Para otros, cualquier advertencia será manipulación. Para casi todos, el verdadero terror no será este brote en concreto, sino la sospecha de estar viendo el principio de algo que se parece demasiado a otra cosa. Y sin embargo, lo más inquietante no es una explosión repentina. Lo más inquietante es la lentitud, que no haya imágenes de colapso, que no haya aún una cifra imposible, que no haya un momento exacto para decir, aquí empezó todo. Solo una sucesión de pequeños fallos, pequeñas demoras, pequeñas dudas, pequeñas coincidencias, un puerto, un desembarco, un caso aislado, un contacto mal reconstruido, un ingreso más, un comunicado ambiguo, un rumor mejor contado que la verdad, otra rueda de prensa, otra noche de especulación, otra mañana de cifras provisionales. ¿Así empiezan los verdaderos efectos dominó? No con un golpe, sino con una inclinación. Y cuando el país quiera saber si todavía está a tiempo de detener la caída, tal vez ya no mire al barco. Tal vez se mire a sí mismo, a su memoria, a sus reflejos, a su cansancio, a su facilidad para exagerar y a su costumbre de reaccionar siempre un poco después de haber prometido que nunca volvería a hacerlo. Porque la gran pregunta ya no sería si el antivirus ha llegado a España. La gran pregunta sería otra. ¿Cuántas fichas tienen que caer para que admitamos que ha empezado algo? ¿Y cuántas tendrían que caer para darnos cuenta de que quizá empezó mucho antes, cuando todavía creíamos que solo estábamos mirando un barco?